Y el día 3 de noviembre concurrió a una cirugía programada por una quebradura en el brazo izquierdo de cúbito y radio, una cirugía ambulatoria, digamos, que entra caminando y sale y se va a su casa. Él entró aproximadamente a las 10:30 de la mañana del día 3 de noviembre. Pasaban las horas, no salía, los padres empezaron a preocuparse, empezaron a preguntar, le dijeron que todavía seguía en quirófano. Siguieron pasando las horas hasta que los vinieron a buscar y les dijeron que había una complicación, que Pablo había tenido un paro cardíaco, que lo habían podido estabilizar, pero que había estado prácticamente muerto 12 minutos. Estuvo 12 minutos sin oxígeno en el cerebro, por lo que se le produjo un edema cerebral. Salió del quirófano con un coma irreversible. Los médicos supuestamente lo indujeron a un coma ellos también. Empezaron a pasar los días, le hicieron estudios, él no despertaba, le empezaron a sacar la medicación para ver si reaccionaba y cuando le sacaron la medicación empezó a tener convulsiones porque no le habían hecho ningún estudio previo y no sabían lo del edema. Le volvieron a poner la medicación, le hicieron los estudios y se dieron cuenta que tenía la cabeza inundada de sangre. Nosotros nos instalamos prácticamente en la parte de donde están los más críticos. Prácticamente 40 personas diarias estábamos ahí haciendo barullo, almorzando, cenando, sin que nadie nos dijera nada. Nos dejaban estar tranquilamente en terapia intensiva, donde se sabe que hay un horario de visita de 1 hora al mediodía y 1 hora a la noche. Nosotros tocábamos la puerta e ingresábamos a ver a Pablo en cualquier momento del día. A los padres el sanatorio les dio una habitación para que se quedaran a dormir acá. Y ahí es cuando empezamos todos a sospechar por qué hacían esto. Concurrió varias veces el INCUCAI a hacerle estudios a Pablo, estudios cerebrales, donde supuestamente detectaban alguna onda. Con las máquinas del sanatorio decían que no tenía onda el cerebro, o sea que daba lineal. El INCUCAI dijo que había una posible onda, le volvieron a hacer otro estudio y dio nulo, y fue cuando le determinaron la muerte cerebral. Después de ese día lo desconectaron y se produjo el paro cardíaco y el fallecimiento de Pablo. No tenemos una versión médica oficial de lo sucedido, simplemente dos versiones diferentes. Una que dicen que Pablo durante la anestesia tosió y se extubó, cosa que es imposible porque estando bajo los efectos de la anestesia no tenés reflejos para toser. Y la otra versión es que el tubo se llenó de mucosidad y le sacaron el tubo para aspirarlo, ¿sí? También es una versión rara, o sea, una la dio el anestesista y la otra creo que la dio el médico, que yo no en este momento los nombres no los recuerdo, que eran del equipo médico, y las dos versiones son contradictorias y no se procede de esa forma dentro de un quirófano. ¿Cómo puede ser que una persona en un quirófano esté 12 minutos sin respirar, por eso se le provoca el daño cerebral y después entra en paro cardíaco? O sea que sale de ahí en coma directamente. Dieron un comunicado en donde dicen que el deceso se produce por un paro cardíaco, ¿no, Martín? Sí, obviamente se produce por un paro cardíaco, pero ¿por qué? O sea, no sabemos lo que pasó antes del paro cardíaco y los 15 días que estuvo o 15 o más que estuvo en coma irreversible. O sea, sí estamos pidiendo una explicación. La familia está destruida, todavía no puede reaccionar, no pueden creer cómo llegaron a esto. Después que pasó todo esto, el 17 de noviembre que Pablo falleció, yo decidí radicar la denuncia en la comisaría primera de San Isidro, donde inmediatamente intervino una fiscal, mandaron a allanar la clínica y se llevaron todos los estudios y la historia clínica de Pablo. Se ordenó la autopsia y ya se llevó a cabo. Ahora estamos a la espera de los resultados, a ver qué nos dicen, porque de acá no tenemos respuesta alguna. Con la indignación y el reclamo de los amigos, los familiares de Pablo, con el dolor más grande, ¿no? Que más allá de esperar justicia, Pablo no va a estar más. Y se manifestaron frente a la clínica, fue el viernes por la noche, así hacían esta movilización, denunciando mala praxis en el centro de San Isidro. Ellos manifestaban que era
de alguna manera poner en conocimiento esta denuncia que hacen sobre esta clínica muy importante, ubicada en el centro de San Isidro, en el casco histórico de la ciudad. Y allí estaban presentes muchos amigos, familiares con bocinas, haciendo sonar sus cacerolas, reclamando alguna explicación, porque también lo que manifiestan es que toda la información que les daban era confusa. Y lo cierto es que Pablo entró por una quebradura de brazo, algo que es doloroso, pero parece un tema menor cuando hablamos de cuestiones de salud. Y termina, una cirugía programada. Claro, en un coma inducido, con un paro cardiorrespiratorio y según manifiestan los familiares, con explicaciones confusas. Y por eso decidieron manifestarse y expresar su dolor, su angustia, su bronca, su enojo de esta manera, de manera pacífica, pero haciéndolo saber en el centro de San Isidro, con bocinas y con esta manifestación. Hasta aquí el reclamo, la manifestación de amigos, familiares, la denuncia, el diálogo que mantuvieron con un equipo periodístico Somos Noticias esta mañana, pero también tenemos la respuesta del Sanatorio San Lucas, que entregó un comunicado a la prensa sobre este caso. Allí lo estamos viendo y dice: el Sanatorio San Lucas, Sociedad Anónima, lamenta el fallecimiento del señor Pablo Bertozzi, ocurrido en nuestras dependencias días después de una práctica médica quirúrgica de aparente simpleza, dice el comunicado, pero siempre sujeta al riesgo que toda cirugía implica un paro cardiorrespiratorio. Durante dicha práctica alertó al recurso humano médico y paramédico presente en el quirófano, quienes realizaron los mejores esfuerzos para tratar de superarlo, pero infelizmente las secuelas del mismo produjeron en su cuerpo y en su salud daños que no pudieron revertirse pese a todas las acciones médicas existentes realizadas. El Sanatorio San Lucas, Sociedad Anónima, comparte con los padres de Pablo el tremendo pesar que la inesperada e intempestiva pérdida causa, ya que para los profesionales actuantes en el acto quirúrgico y para todo el cuerpo médico y paramédico de este sanatorio, la pérdida de un ser humano ocurrida bajo su cuidado causa un profundo dolor y malestar que perdurará en el tiempo. El Sanatorio San Lucas continúa a disposición de la familia y ha llegado a brindar la ayuda e información que les sea requerida. Ese es el comunicado que dio a conocer el sanatorio sobre la muerte de Pablo y lo entregó a todos los medios después de que veíamos el dolor, la indignación y la bronca de sus amigos y familiares.